Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Descúbrete Más. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, Celia Martínez del Toro, quien ha hecho una trayectoria destacada en el sector de la construcción industrial, a pesar de provenir de una formación en comercio internacional. Celia ha demostrado una gran capacidad de liderazgo, adaptación y perseverancia en una industria que suele estar dominada por perfiles técnicos como la ingeniería y la arquitectura. Hola Celia, bienvenida a Descúbrete Más Podcast. Gracias, Héctor. Qué intro tan espectacular. No, no te mereces. Está bien para creérsela. Sí. Está padre. Gracias, Héctor. Oye, Celia, queremos empezar con una pregunta. Cuéntanos de esa vez que pensaste que querías ser monja. Ay, ok, ahora entiendo al principio que dijiste, si no me quieres contestar una pregunta, ¿sabes qué? Creo que todo se resume en que soy una persona muy apasionada, ¿no? Y eso tiene sus desventajas y tiene sus ventajas. Eh, Creo que nadie nos conoce mejor que nuestra mamá. Y cuando yo tuve la oportunidad de irme un año a Estados Unidos por medio de una comunidad, este, mi mamá antes de irme le dijo a la superiora de esta comunidad, le dijo, oye, Celia es muy apasionada, seguramente le puede llegar el llamado de que quiere ser monja, nada más te encargo que tú la orientes a que sí está bien, pero regresa a Querétaro, estudia una carrera y entonces ya te vas. Y efectivamente así pasó. O sea, el año que estuve allá, más o menos como a los 6 meses, dije, esto me gusta. O sea, me gusta este ambiente. Realmente viví un nivel de espiritualidad que nunca he vuelto a experimentar, porque en realidad, pues 24/7 estás viviendo espiritualidad, estás en educación continua con el tema religioso. Entonces te envuelves realmente en un ambiente muy padre, que sí ha sido un antes y un después en mi vida. Y efectivamente dije, esto es para mí. Eh, Le digo a mis papás, ¿saben qué? Yo me voy a Alemania al noviciado, ya voy a entrar, ya tengo mi boleto de avión. Y mi mamá se enoja y le dice a la superiora, yo te dije que iba a pasar esto. Y la superiora, en vez de hacerle caso a mi mamá, me hizo caso a mí. Entonces me compró el vuelo, todo así, me dijo, ¿sabes qué? Aunque tus papás se predispongan a esta decisión, es el llamado de Dios. Entonces, pues, o sea, mis papás dijeron, ¿sabes qué? Lo siento, ¿no? Mi papá un día llegó de sorpresa por mí allá, cuando se supone que tenía que terminar el año forzosamente. Llegó con un amigo, se peleó con la superiora y me sacó de ahí. Y vaya que mis papás son muy, muy católicos. O sea, de verdad, yo en ese momento, ahorita ya lo entiendo, pero en ese momento no podía explicarme por qué no les daba gusto que yo haya tomado esa decisión y sin embargo mi papá haya ido por mí, pues literal a la mala, ¿no? Entonces fue por mí, me acuerdo que todo el camino de regreso yo estuve llorando, estaba así de que no, es que ustedes se están oponiendo a mi decisión, a mi vocación y todo. Y efectivamente regreso, me meto a la universidad, eh, tengo novio y con el paso del tiempo me doy cuenta pues que sí, la espiritualidad es algo que me gusta mucho, es algo que continúo con ella, pero que realmente no era mi camino, ¿no? ¿Encuentras una diferencia o los juntas el camino de la espiritualidad y de la religión? Mira, para mí son diferentes. Creo que cualquier persona puede ser espiritual, no importa la religión, ¿sabes? En mi caso, la espiritualidad tiene que ver con la religión católica. Eh, es como todo, o sea, hay situaciones en las que yo digo, oh, esto no me encanta, o a lo mejor esto no lo entiendo, pero al final creo que ahí se define la palabra fe, ¿no? Fe significa creer en algo que no ves. Fe significa creer en algo que no lo puedes tocar, que no lo puedes comprobar. Entonces tú crees en algo porque lo crees. Y para mí también eso es la espiritualidad, ¿no? Yo puedo ser espiritual eh,
a lo mejor rezando de mi forma, ¿no? A mí, mis papás, por ejemplo, para ellos es rezar Padre Nuestro, Ave María, y a lo mejor para mí es hablar con Dios y decirle, pasa esto, esto, y conectar de otra forma, ¿no? Qué interesante. La verdad es que yo coincido contigo. Creo que hay un camino espiritual y hay un camino religioso y no precisamente tienen que ver con una religión, ¿no? Pero Así bueno, es. ahora regresemos. ¿Quién es Celia? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos Sí, a ajá, Macron? Cuéntame un poco esa historia. Marcón. Marcón. Sí, pues mira, regreso yo y mis papás me dicen, oye, ¿sabes qué, Celia? Yo te sugeriría que estudiaras algo relacionado a la empresa familiar, que es la constructora. Obviamente yo estaba muy enojada por lo que ya comenté y yo dije, voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con la empresa familiar. Y en ese entonces estaba muy de moda el comercio internacional. Entonces yo dije, ah, pues esta. También mis papás me dijeron, ¿sabes qué, Celia? Nos gustaría que estudies en una universidad que fuera pública, pues porque ahorita no podemos solventar una universidad privada. Fui a hacer el examen al TEC regional, literal lo contesté así como de Tin Marín de Dopingüe, y yo necia a que quería entrar a una escuela privada, ¿no? O sea, yo realmente estaba muy enojada y actuaba conforme a mi enojo. Entonces, yo elegí comercio internacional por llevar la contra. Este, soy, qué feo, soy el patito feo. No, 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 ahorita ya no. Pero bueno, entro a comercio internacional y me gusta, me empezó a gustar muchísimo. En los últimos cuatrimestres de mi carrera entro a lo que vienen siendo las prácticas profesionales a una empresa en el Parque Industrial Querétaro. Por lo mismo que soy muy apasionada, muy responsable, muy entregada, me ofrecen un puesto ahí importante de llevar el 90% de importaciones y exportaciones de la empresa y yo todavía estaba estudiando. Entonces, éramos más o menos como 6 practicantes y me lo ofrecen a mí y decido que sí lo quiero tomar. Entonces me meto a trabajar. Estuve más o menos un año en el cual descubrí que el tema operativo era mi pasión. O sea, el tema operativo para mí es lo mejor. Después de esto, me corren, me corren por un aprendizaje que llevo toda mi vida hasta ahorita, un aprendizaje de congruencia, de integridad, de ética laboral, en el que en ese momento por mi edad quizá no tenía. Es algo que me gusta mucho compartir con los jóvenes o en conferencias o en algo en donde yo pueda transmitirlo, que es que realmente a mí sí se me subió en ese momento, ¿sabes? Yo llegaba a la universidad y yo decía, wow, o sea, los maestros me exentaban, me pasaban a dar la clase, al momento de hacer el examen me decían, Celia, pues tú ya lo sabes, salte, en ese momento era el Nextel, entonces cuando sonaba, pues yo ya ni pedía permiso y me salía porque era algo de trabajo, entonces realmente yo estaba viviendo un sueño de cuando terminas la universidad, el trabajo que todos quieren tener, ¿no? Ahorita en la actualidad se promueve mucho el tema del emprendimiento y todo. En mi época, pues soñábamos más con un muy buen puesto. Entonces, pasa ahí una situación en la que una persona en la empresa me empieza a tomar personal su actitud contra mí y, y ella me manda un correo copiando al director general en el que estaba diciendo que porque yo no había hecho mi trabajo y no había importado un número de parte, pues estaba afectando la línea de producción. Entonces, yo con mi compañera de Estados Unidos, pues yo ya había estado hablando de esta persona, ¿no? Y esta persona la trae contra mí, no sé qué, y seguro es por esto y esto y esto, ya sabes, ¿no? Entonces llega el correo y yo le pongo así a mi amiga de Estados Unidos, oye, mira, esta fulana, no sé qué, no sé qué. Se lo mando y empiezo a hablar con mi amiga de Estados Unidos, con mi compañera y todo, y no me decía nada. Y yo así de, oye, pues no me has dicho nada del correo que te acabo de mandar. Y me dijo, ¿cuál correo? Entonces me meto y me doy cuenta que le puse a responder.
le respondí a esta persona de lo que se iba a morir, sin saber que le iba a llegar a ella, y por esa incongruencia y esa falta de ética mía me despidieron. Entonces fue muy duro porque te das cuenta que cosas que construyes con mucho trabajo, cosas que puedes demostrarte a ti misma que eres súper inteligente, súper capaz, súper todo, lo puedes destruir por un error, ¿no? Por supuesto, en ese momento no les conté a mis papás, ni a mis compañeros, ni a mis maestros, ni a nadie. Yo les había dicho que había tomado una decisión mejor de salirme porque estaba siendo muy saturado para mí el tema de la universidad con el trabajo. Y, y ya, me lo guardé. Lo contesto muchos años después. Y emprendí un negocio de uñas, emprendí otro, o sea, así, ¿no? Hasta que me doy cuenta que me empieza a gustar mucho el interiorismo. Eh, Me meto a un diplomado de la revista El Decoration con la Complutense de Madrid. Me voy 11 meses a Ciudad de México, ida y vuelta, a estudiar este diplomado y se me presenta la oportunidad, sin tener nada en mi portafolio de proyectos ni nada, de hacer el proyecto de las cabinas de EXA. Entonces ya me lo gano, lo hago y empecé así, ¿no? Empecé con proyectos de remodelación, de interiorismo y de repente a mi papá, en uno de los clientes más fuertes que tenemos, le llega un proyecto. Y ahí es donde la pregunta que hice es, ¿cómo entras tú a la empresa, no? ¿Cómo entras tú a este mundo de la construcción industrial? Llega un proyecto, pero a la par mi papá me estaba viendo cómo me desarrollaba, como por este lado en proyectos de remodelación. Y me dice, ¿sabes qué, Celia? Necesito a alguien como tú en este proyecto. Me dijo, porque me están supervisando una empresa de Nueva York que contrató al cliente. Es un proyecto muy importante y, pues, ¿cómo ves? Para esto mi papá nunca me había querido meter a la operación. Nunca. O sea, mis papás siempre me vieron en el escritorio con mi mamá. Tengo 2 hermanos y mis 2 hermanos en la operación y es completamente al revés, ¿no? Entonces, me voy, empiezo a vivir una situación muy, o sea, no me la esperaba, la verdad, de estar en juntas, de estar en reuniones, de ser saltada al momento de hablar, de ser ignorada, de por qué no está aquí el ingeniero Alberto, por qué estás tú. Y fue muy duro. Y la verdad, sí hubo un momento en el que dije, ¿qué hago? O sea, me voy o me quedo. Pero saltada y ignorada por no ser arquitecto, por ser mujer. Tenía muchas razones, Héctor. O sea, tenía varios factores que estaban en contra mía. Una, ser mujer. Dos, que no era arquitecto o ingeniera. Y tres, que era hija del dueño de la empresa de ese proyecto. Entonces es como, ella está aquí porque es la hija, no porque haya merecido o porque haya trabajado por estar aquí, ¿no? Y la verdad es que pues realmente sí había pasado un proceso de mis proyectos personales de remodelación y todo eso, en donde también me enfrenté a retos y en los que mi papá vio y dijo, pues está lista, ¿no? Entonces, Voy a detenerme ahí tantito ujú, porque no llegas ahí, sino como aumentando tus estudios. Es leyendo tu carrera y tu currículum es como, bueno, esta mujer hace un proyecto, estudia, se gana un premio, ¿no? Entonces, como que ujú, me gustaría como tocar esos puntos porque hablaste un poco qué tan retador fue sí, desde un lugar que no era el tuyo irte a hacer un diplomado en un área que pues no es la que estudiaste, y tampoco era el sí, negocio familiar per se, porque eran, o sea, pues sí, las remodelaciones y todo, pero el negocio de la empresa es más industrial. industrial, claro. Fíjate que empezando por el curso, ahí me enfrento con un reto porque ese diplomado lo toman arquitectos normalmente, ¿no? En ese diplomado empezamos 33 personas, de las cuales yo era la única que no era arquitecta. Entonces había módulos en los que tenías que hacer planos y todo eso, y la verdad es que
ahorita yo los veo, los tengo guardados y en ese momento yo me di cuenta que eran como caricaturas. O sea, entonces Dibujitos. dibujitos de primaria y de kinder y yo volteaba a ver a los de, así, a los de los demás y la verdad es que los maestros, pues, o sea, maestros de Sordo Madaleno, o sea, de mucho renombre y era así como de, no, está bien, o sea, es mientras entienda, mientras todo, ¿no? Y al final de 33 nos graduamos, creo que fuimos 13 los que nos pudimos graduar y dentro de esos 13 estuve yo. Así que yo la verdad es que cuando nos dejaban proyectos, tareas y todo, yo decía, oh, o sea, sí sentía como mucha frustración de decir, ahorita un arquitecto lo debe haber terminado en 1 hora y yo me tardaba 3 días, ¿sabes? Entonces, ese fue un gran reto y efectivamente pues estaba muy enfocado a más acabados, a interiorismo, a tendencias, a todo eso. Por supuesto, yo entro a este proyecto industrial, que además era un reforzamiento estructural de un edificio, nada que ver. Y evidentemente yo estaba en reuniones y me daba cuenta que las cosas técnicas yo no las entendía. Y yo decía, es que, a ver, aquí no me puedo meter a estudiar una carrera de ingeniería civil en 3 días, ¿no? No puedo obtener conocimiento, o sea, ya estoy aquí, ¿qué hago? Y cuando dicen, te tiemblan, cuando dicen así, es que me temblaban las patitas, o sea, yo nunca lo había sentido, pero antes de entrar a una reunión, o sea, literal, yo veía mis piernas y me temblaban, o sea, me temblaban y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando dije, tengo que desarrollar otras cosas en mí que no sea la parte técnica. Y entonces me hago un equipo en el que, a ver, ingeniero civil, arquitecto, esto, lo otro. Y entonces yo andaba así como con mi equipo para que si había una situación técnica, pues, Arqui, ¿qué opinas? Inge, ¿qué opinas? O sea, y empecé a desarrollar habilidades como, no sé, ser una persona resolutiva, o sea, de decir, a ver, tenemos esta situación, ¿cómo le harías tú? ¿Cómo le harías acá? ¿Cómo no sé qué? Y me empecé a dar cuenta que realmente sí era un superpoder y sí es un superpoder porque yo veía personas y decía, ¿cómo? Tú eres ingeniero civil, se te está cerrando el mundo y estás diciendo, tenemos un grave problema. Y yo decía, pues, ¿qué tan grave puede ser, no? O sea, se puede solucionar. ¿Cómo se puede solucionar? A ver, háblale, a ver esto, a ver lo otro. Y entonces me daba cuenta que yo misma calmaba a los ingenieros y a los arquitectos en cómo solucionar las cosas. Y dije, a ver, aquí hay algo muy interesante. El saber las cuestiones técnicas, el haber estudiado ingeniería civil, el haber estudiado arquitectura, tampoco no te da la seguridad, no te da las habilidades, no te da esta actitud de decir, lo tengo que lograr, lo tengo que solucionar, tenemos que salir, vamos para adelante. Y dije, esto es. O sea, esto es y aquí es donde me voy a clavar en este punto. Entonces empecé a ser la persona que solucionaba, empecé a ser la persona que hacía. Por ejemplo, si alguien decía, no, pues yo creo que lo podemos hacer el viernes, no es que, ¿por qué no hoy? Vamos a hacerlo hoy. A ver, tenemos esto, ¿qué nos falta? Oye, ¿qué retos te enfrentas? Porque por lo que me cuentas y sin decirlo, te conviertes en el manager, ¿no? Ujú, En esta líder de equipo. Porque lo que me cuentas, pues de eso se trata ser líder. No ujú, se trata de saber mucho, se trata exacto, de juntarte con las mejores personas en su ramo ujú, y guiar un equipo hacia una meta. Que eso es claro, lo que estás diciendo. sí, ¿Qué retos se enfrenta una mujer en esta arena? Y en una sí, arena en donde los técnicos mayoritariamente eh, son hombres, sí, por el timeline que me cuentas, pues no es lo que hoy vivimos, ¿no? Hace 5 o 10 años esto era claro, otro rollo. sí. ¿Qué retos encuentra una mujer en ese espacio? Mira, creo que el principal también para mí, además de ser mujer, además de tener la etiqueta de no saber, era la edad, ¿no? O sea, en aquel entonces, pues tenía 30 años
y la verdad es que también era complicada esa parte, ¿no? Eh, Tuve que desarrollar también esta parte de que no me importara lo que opinaran de mí, porque por supuesto que, o sea, decían miles de cosas, ¿no? Y era una actitud y llegaron a decirme, yo no voy a tratar contigo, yo siempre he tratado con el ingeniero, ¿sabes? O también me empecé a enfrentar que delante de mí me decían, ah, sí, sí, claro, ahorita lo hacemos, y me iba y hacían lo que querían. Entonces fue, la verdad sí fue un gran reto y creo que aquí además de detectar y de desarrollar lo que tú quieras desarrollar, lo que hice fue, a ver, ¿por qué no me meto a un diplomado de liderazgo, de dirección, de esto? Y me metí a un diplomado en la UCO Mondragón de dirección. Entonces ahí aprendí como también estrategias de cómo llevar equipos, de cómo incentivarlos, de cómo, eh, que por ejemplo, llevas las soluciones mucho como a cuestionamientos, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se dio esto? ¿Cómo lo pudiéramos solucionar? ¿A quién más necesitaríamos dentro del equipo para solucionar esto? Bla, 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 bla. Entonces me ayudó como a tener las herramientas para justo vencer esos retos de ella no sabe, ella no es ingeniera, ella no es arquitecta, ella no tiene experiencia. Pues sí, pero tengo todo esto. Tengo este liderazgo y esta noción que me está ayudando a que todos salgamos de este barco. Y la verdad, Víctor, es que yo empecé, me acuerdo de los primeros días, que yo decía, ¿qué hago aquí? ¿No? Y lo único que yo me preocupaba los primeros días era de no cometer una falta de seguridad. ¿Cómo qué? No puedes usar el teléfono dentro de los proyectos. No puedes dar un solo paso hablando por teléfono ni viendo un mensaje. No puedes no traer tus lentes, no traer tu casco. Entonces yo prestaba mucha atención como por lo menos cumplir con los requisitos de seguridad, porque yo decía, es que si no traigo mis lentes, aquí en el proyecto me van a sacar, te piden tu credencial y te sacan. Entonces yo decía, a ver, de entrada, que no nos vayan a correr por algo que yo haga mal. Y ahí fue, por ejemplo, estábamos así en las obras y a los ingenieros le preocupaban cosas muy importantes y yo era así como de, oigan, es que hay una botella de plástico, hay que recogerla. Y volteaban así como de, o sea, güey, estamos aquí tratando de solucionar esto y tú nos estás diciendo de una botella de plástico. O sea, al principio, la verdad es que mis aportaciones pusieran, no sé, me quería sentir y creo que es parte de la naturaleza del ser humano, sentirte indispensable, sentirte útil. Entonces yo buscaba la forma de cómo sentirme útil, de cómo marcar esa diferencia de estar ahí. Y la verdad es que no te voy a decir que desde el día uno fue así como, ay, sí, Celia llegó a solucionar todo, ¿no? Era así de, ay, es que hay una basurita de chicle, o sea, hay que mantener orden y limpieza en la obra. Y todos así como de, o sea, güey, tenemos este pedo, ¿no? Y poco a poco, pues fui escalando como esas partes y ganar credibilidad, ¿no? Que viene mucho de la mano, pues también de prepararte, también de tomar tus diplomados, tus cursos, que te den herramientas. ¿Cuáles serían en este proceso? Creo que todos vamos pasando y encontrándonos en la vida con mentores, con gente que Ujú. nos dan pues esos puntos que ayudan Sí, muchísimo en el momento del quiebre, ¿no? sí. En esta época empiezas a encontrar mentores, los traías de antes, hoy los tienes, nunca los has tenido, ¿cuáles? Te voy a decir quién ha sido la persona más influyente en mí, mi mayor impulsor y mentor, mi papá. O sea, sí puedo tener el mentor de Sordo Madaleno en mi diplomado de El Decoration y quien tú quieras, pero por ejemplo, en las primeras reuniones de este proyecto me decían, y el ingeniero Alberto era una junta semanal, ¿no? Y yo así de, no va a venir. Pero mi papá me hablaba 5 minutos antes y, oye, pa, ya estoy aquí, ya están entrando, no sé qué, no voy a poder llegar, tengo otra cita que me salió. Y yo, ¿cómo? Y sí, y entonces empezaba yo a temblar
Y sí, en las juntas me saltaban, o sea, se llevaba una minuta y ahí decía Marcón, cuando le tocaba Marcón me saltaban porque no estaba el ingeniero. Y yo, pues yo estoy aquí, o sea, vamos a ver qué me llevo de tarea, hemos avanzado en esto. No. Entonces, la siguiente reunión, también me dicen, papá, a la mera hora no voy a ir, no puedo. Y me dicen en la junta, me dice el líder de proyecto, dígale al ingeniero que si no le interesa este proyecto, me diga. Y le dije a papá, ya no puedes faltar. O sea, me dijeron esto. En la tercera reunión, un minuto antes, mi papá, no voy a llegar, hija, no puedo. O sea, yo sé, o sea, tú, papá, pero es que no me dejan hablar. Pues, papá, es que manda una carta y di que entonces no vas a venir y entonces que yo puedo estar en tu representación. O sea, yo quería que mi papá me validara con ellos mediante un correo para entonces yo poder ser vista, ¿no? Me dice, no, no lo voy a mandar. Me acuerdo que me enojé muchísimo y dije, es que mi papá no le da importancia a cómo yo me estoy sintiendo. Pero claro que sabía perfectamente lo que estaba pasando. Entonces, ese día yo pedí que me dejaran hablar. Por supuesto, toda la semana me había como metido muy cañón al proyecto. Cuando termino de hablar, me dice el líder del proyecto, me dice, Celia, ¿te puedes quedar al final de la junta? Y todos así de... O sea, yo dije, Como en el maestro, ¿no? sí, Te puedes quedar exacto. al final de la Yo clase. dije, ya la regué en algo. O sea, ya valí, ¿no? Entonces me quedo al final y me dice, Celia, de aquí en adelante quiero tratar todo lo del proyecto contigo. Me dijo, porque solucionas. Entonces, vamos a darle. Por supuesto que de ahí en adelante, o sea, yo me salí de ahí y dije, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Y por supuesto, a partir de ahí ya sonaba el teléfono y era él y era así de, temblaba yo así de, no sé qué. Entonces ya contestaba yo así de, sí, bueno, o sea, así como de nada está pasando. Y había muchas cosas que yo no entendía, que no sabía, pero yo decía, a ver, lo anoto, le marco en 5 minutos para decirle, ¿no? O sea, la verdad fue un reto bien difícil. Y después le dije a papá, papá, pasó esto. Y me dijo, lo sabía. Y le dije, ¿qué? Me dijo, claro que podía ir a las juntas, pero no iba porque yo sabía que tú podías y ellos te tenían que ver. Me dijo, si yo iba, nunca te iban a ver, nunca te iban a escuchar. Y yo, papá, ¿no te daba miedo que nos quitaran el proyecto, que esto? Me dijo, claro que me daba miedo, pero para mí primero estabas tú y que tú, o sea, te dieras cuenta de lo que eres capaz. O sea, un mentor que te pone en un lugar en donde tienes que ejercer las habilidades sí o sí. No había más. Exacto, no tenía opción, Héctor. Entonces, desde ahí dije, o sea, desde ahí dije, de aquí ya nadie me para. Y la verdad es que sí, mi papá sigue siendo ese impulsor, ¿eh? Hay muchas cosas que todavía siguen siendo un reto para mí y él así de... Y, sabes, es como, y mi papá así como de, vamos, o sea, A dar saltos de fe, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, pues esa es la respuesta. La verdad, creo que mi papá es una persona que lee mucho, lee muchísimo y creo que eso también le ha dado, mi papá, o sea, mis papás fundaron la empresa juntos, te puedo decir que sí vienen desde abajo, mi mamá no tiene estudios, mi papá estudió cuando yo ya había nacido, él se iba a Guadalajara, nosotros vivíamos en Ocotlán, se iba a Guadalajara a estudiar ingeniería civil y mi papá fundó su empresa a los 40 años. Entonces, es muy interesante, la verdad, ver cómo, pues sí, o sea, cómo realmente han sido personas que se han creado pues estas habilidades, estas herramientas, este impulso y que viene de las ganas de salir adelante. Tienes todos estos proyectos, pero empiezas trabajando en el mundo corporativo. Hoy, y lo decías antes en la conversación, se impulsa mucho el emprender. Eh, ¿Cómo ves tú ese balance hoy entre el emprender o buscar una carrera en el mundo corporativo?
como persona, sabes que creo que Ujú, tenemos que dejar atrás la conversación de es que si como claro, mujer o no, yo creo que hoy ya no vale, ¿no? O sea, sí, hoy es claro. emprendes porque quieres emprender o te metes al Ujú, mundo corporativo y las dos carreras pueden dejar mucho. Tú has pasado esos dos caminos, ¿no? Porque sí, luego te volviste emprendedora de cosas chiquitas y luego ya sí. otra vez al negocio familiar, Ujú, que ahí juegas un rol ya más ejecutivo. Si lo quieres ujú, ver corporativamente, o sí. sea, sigues en el mundo corporativo, pero pues tuviste una carrera más de emprendedurismo y todo. Entonces, ¿qué le dices tú a los jóvenes hoy acerca de estas cosas de emprender y la carrera corporativa? Mira, yo creo que yo como veo las cosas es que pasamos diferentes procesos en estas generaciones, ¿no? Antes, como te comento, era mucho como saliendo de aquí este puesto, ¿no? Y cuánto ganas y qué puesto tienes y todo eso. Entonces aspirábamos a eso y que siento que en la actualidad tampoco tiene algo de malo. Después pasamos a una etapa en donde el tema de ser empresario o de ser emprendedor es como lo que te diferencia de alguien que está en el mundo corporativo, ¿no? El que está a lo mejor, como dicen, como Godín, por así decirlo, ¿no? Pero creo que en la actualidad, Héctor, ya estamos a la par. O sea, ya estamos a la par en el tema de emprendimiento, de ser empresario y de también tener un puesto de alta dirección o de alta ejecutiva o de alto ejecutivo, ¿no? Creo que ambas partes te dejan mucho crecimiento. Eh, Ahorita, por ejemplo, de los organismos empresariales en los que estoy, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, me gusta mucho porque no solamente es empresarios, no solamente son empresarias, sino también son altas ejecutivas. O sea, está el caso de, por ejemplo, Yola, ¿no? O sea, Yola Rubio, que también va a estar con nosotros en el evento, pues ella lleva toda su vida en el mundo corporativo y es grande por eso. Yo creo que aquí lo importante es no crear tu valor con base en una marca o con base en la empresa en donde estás, que sabemos que hay muchas personas valiosas en el mundo que a lo mejor se construyeron con base a la marca de la empresa en la que están y cuando salen es como, ¿y ahora quién soy? ¿No? O ¿Quién sea, eres sin la marca? exacto, construyan su identidad con su propia marca personal y así estés en Mars, Coca-Cola, o en cualquier empresa, pues sea tu propia marca personal, ¿no? O sea, que ahora sí que tú seas el Juan Camanella, o sea, entonces es el consejo que yo les diría, ¿no? Porque cualquiera de los dos es muy valioso. Eres una mujer muy galardonada. De todos estos premios que te han dado, y los vamos a poner en el episodio al final, Ok. este, Cemex, Canaco, o sea, tienes varios. ¿Cuál es el más representativo? ¿O todos tienen algo especial? Mira, todos tienen algo especial. eh, Cada uno tiene su historia, ¿no? O sea, no nada más es como, ay, mira el premio. Todo tiene su esfuerzo atrás, todo tiene su camino y para mí son especiales. O sea, cualquier reconocimiento, creo que lo puedes ver mucho de que, ay, no, la humildad y sabes qué, o sea, creo que no tiene nada que ver con eso. Creo que al final son logros y son premios que te da gusto recibirlos, que te da gusto que reconozcan tu trayectoria. Y, por ejemplo, el de Cemex, el de Construyendo la Excelencia, aunque no es personal hacia Celia, como a lo mejor el otro galardón de empresaria, que ese sí es personal hacia Celia, perdón, tiene mucho significado para mí porque es como voltear hacia atrás y decir, Celia, ¿te acuerdas cuando decías recoge la basurita del chicle? ¿Sabes? Y que un premio de un proyecto que tú lideraste al 100% esté recibiendo un premio entre 400 empresas a nivel nacional, solamente premiaron a 7. O sea, claro que por supuesto que para mí es muy valioso y es muy importante, porque así como decía esa basurita, así me preocupaba por cómo íbamos a dejar, qué había abajo.
oigan, antes de colar, vamos a recoger esto, esto y esto, y gente conocedora de la construcción de Celia, eso no tiene nada que ver. O sea, así echan el concreto, ya. Es como, no, espérame. O sea, yo no quiero quedarme, o sea, quiero quedarme que estaba limpio, estaba bien hecho, tiramos el concreto y ahí está el proyecto. Entonces, todos esos diferenciadores de dar tus opiniones del por qué puede ser diferente a alguien que tiró el concreto allá y abajo había cosas que nadie se iba a dar cuenta que ahí se iban a quedar, una botella de plástico, una envoltura de chicle, para mí son importantes. Entonces, creo que justo al momento de recibir ese premio, digo, claro que vale la pena mis opiniones, claro que vale la pena lo que pienso, claro que vale la pena esos diferenciadores que tengo, ¿no? Y hay un cliente muy chistoso, este cliente que de estas reuniones que cuento, en las que mi papá me dejaba y que al principio no me dejaban hablar, 6 años después, me dijo este cliente, Celia, ¿sabes por qué me gusta trabajar contigo? Y yo, ¿por qué? Me dice, porque desarrollaste habilidades más allá que un arquitecto o un ingeniero no tiene. Porque tienes que ir más allá porque para ser competitiva con ellos, ¿no? Y desde ahí dije, wow, o sea, ¿qué valor tiene desarrollar tus habilidades? ¿Qué valor tiene darte cuenta en lo que puede marcar un diferenciador? Y creo que todo eso al final, Héctor, se viene también reflejando en estos premios, ¿no? Qué bonito valor, fíjate que ahorita que decías, eh, es que nadie lo ve, ¿no? O sea, yo puedo colar y pues si había un papelito y pues va a colar concreto, no va. Sí, Y seguramente cuando haces un trabajo muy grande, pues en algún lugar se irá algún papelito. sí, Pero cuando dices, nadie lo ve, pero yo sí. Y eso es sí, suficiente claro. para, para tener que detener, cambiar, porque pues estás tratando de entregar el mejor producto para el cliente. So, qué bonito valor, la verdad es que Sí, la verdad está. sí. Pero llegamos, todos son especiales. ¿Cuál es el que se queda más cerquita a ti? ¿El de Cemex? Yo creo que sí. Yo creo que sí ese, aunque el otro está más enfocado a mí, este, Cuéntanos un poquito del otro, porque es que dices el otro y la audiencia no va a saber cuál es el claro, otro. claro, claro. El otro, fíjate que es un galardón en el que la Cámara de Comercio de aquí de Querétaro te tiene que proponer, ¿no? Te tiene que proponer y entonces hay una lista y el presidente de la Cámara en ese entonces la tenía que firmar, o sea, él tenía que autorizar que tú tuvieras ese galardón. Entonces de repente un día recibo una llamada y me dicen, Celia, y yo sí, me dijo, oye, te hablamos de Concanaco, nos quiere la fregada, te tenemos para un galardón no me acuerdo si fue en marzo, y yo así pero faltaban 2 semanas. Y le dije, no, yo creo que, o sea, yo le dije, no, yo creo que te equivocaste, porque hay otra Celia también dentro de todo este rollo, ¿no? Le dije, no, ¿tú eres Celia Elizabeth Martínez del Toro? Y yo, sí, soy yo. No, es un galardón para ti. Entonces, contacto aquí a Querétaro y les digo, oigan, me dijeron que tengo... No, no, no estás en la lista. Y yo, no, pues entonces sí se equivocaron. O sea, yo decía, ¿cómo tienen mi nombre? Le vuelvo a hablar a este chavo. Oye, no sé qué, fíjate que me están diciendo aquí en Canaco, Querétaro, que no estoy en la lista y no está firmada por el presidente. No, pero yo sí te tengo a nivel nacional. Y yo, entonces vuelvo a hablar aquí, o sea, fue una tarde, literal. Oye, pues me están diciendo que sí, no sé qué, no sé qué. No estás. ¿Y sabes qué, Celia? Te sugerimos que ni compres vuelo, ni compres nada, porque lo más seguro es que llegues allá y no te lo den y sea una equivocación. Y yo, wow, qué fuerte. O sea, fue como de, ok. Entonces le vuelvo a hablar a este chico y le digo, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Me dijo, mira, se le más fácil. Estás galardonada con Canaco a nivel nacional. Y como esto viene de acá, pues estás porque estás.
Y le dije, ¿y si compro mi vuelo y voy? Y no, estás porque estás, yo soy el director de Bají, de no sé qué, nacional, fregado. Me dijo, tenemos tus datos, tenemos tu currículum, tenemos tu información y tu trayectoria es para este galardón. Entonces dije, bueno. Y lo más increíble fue que tanto el de Cemex como ese fue la misma semana. O sea, yo volé a Monterrey, recibimos el de Cemex y mi papá se regresó de Monterrey acá y yo vuelo al día siguiente a Chihuahua por el otro galardón. O sea, yo en una semana ya me regresé con dos, ¿sabes? Entonces, ese al final es uno de trayectoria personal, pero tú dices, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál tiene más valor? Sin duda el de Cemex, porque ahí es en equipo. O sea, es con mi equipo, es todos juntos, es de la empresa. O sea, sí es un proyecto liderado por mí, pero al final, pues ese premio no existiría sin todos, ¿sabes? Oye, pasa todo esto, premios, proyectos, Colgate, pero tú llevas paralelamente una vida personal, te casas, te vuelves mamá. Sí. ¿Cómo le haces para balancear esas dos cosas? Mira, yo creo que el decir la palabra balance es complicado. O sea, porque me gustaría decirte de tengo todo perfectamente balanceado, ¿no? Un día escuché a una CEO que decía de Estados Unidos, fíjate que no me acuerdo quién es, pero decía, es que en realidad cuando estás haciendo algo grande en tu trabajo, a lo mejor también te estás perdiendo, a lo mejor no sé, cuando yo fui a esa semana completa a los premios, pues también me estoy perdiendo no acostar a mis hijos, no ayudarles con la tarea, ¿sabes? O sea, como siento que la palabra balance o equilibrio es muy personal. Es con lo que tú te sientas que estás en balance y en equilibrio, ¿no? Sí me he sentido juzgada en esta parte de, a lo mejor no soy una mamá full time, pero también digo, quiero que mis hijos tengan ese ejemplo, o sea, de independientemente que seas mamá, esposa, hija, también tienes una individualidad como persona, ¿no? Y esa individualidad te lleva a cumplir también tus sueños personales, pues que al final van a impactar en ellos. Ellos van a decir, a ver, mi mamá se fue con todo y fue con todo. Y a mí nunca me faltó nada, no me faltó amor, no me faltó tiempo de calidad. Y voy otra vez a lo mismo de por qué es importante también estudiar. Justo cuando empecé con todo esto, me metí a un curso que se llama Peces, que es acerca de cómo darles el mejor tiempo de calidad a tus hijos sin sentir culpa también. Entonces yo me di cuenta que podía estar con mis hijos 5 horas, pero a lo mejor el tiempo de calidad no eran esas 5 horas. A lo mejor es 1 hora, pero estoy con ellos al 100% y eso es más valioso. Entonces creo que así he podido lograr un poquito el equilibrio o el balance que significa para mí el poder atender como todas las áreas de mi vida, ¿no? Voy a hacer ahí voy a detener porque van un par de veces que comentas esto y a mí me gusta saber estas cosas, qué piensa la gente. La educación. Ujú, Eh, Hoy vivimos en un mundo ujú, totalmente diferente al de hace sí, 5 años. Dejemos muy lejos aquellos tiempos cuando claro, estudiaste comercio internacional, ¿no? O claro, sea, sí. hace 2 años todo era diferente. Ujú, Mucha de tu formación podría decirse que es una educación más específica y a lo mejor menos, aunque tienes algunas en instituciones, pues, fuiste al IPADE, ¿no? Tienes ujú, instituciones muy grandes, sí, pero también cursos y talleres, cosas que te han llenado sí. en el futuro. O sea, cuando hablas con tus Ujú, hijos, por ejemplo, de la educación, ¿cómo es esa conversación acerca de qué carrera vas a estudiar? Hablabas, y creo que hay mucha gente allá afuera que sí, pasa por esto, ¿no? Llega el momento de la universidad y ujú, llega el momento en donde el recurso económico se vuelve importantísimo. Hoy en claro, día estudiar una carrera es caro. sí, Eh,
no todo el mundo tiene acceso. Estudiar en una escuela pública se ha vuelto complicado porque pues muchas barreras de entrada. Ujú. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes acerca de, pues no siempre tiene que ser esta educación formal? O sea, mucha de tu Sí, educación y los premios y todo viene de haber empezado a agarrar lo que necesitabas en el momento para resolver. justamente. Sí. Pues mira, una vez me llamó la atención que me hablan del Thomas Jefferson y me dicen, oye, queremos invitarte a que le des una plática a los chavos de la prepa acerca en el tema vocacional, de cómo elegir su carrera. Y me acuerdo que yo le dije, oye, lo que pasa es que yo ejerzo lo que no estudié. Entonces, así como de por si no sabes, ¿eh? Y entonces me No dice, vayan a agarrar el mensaje sí, equivocado. exacto. Y me dice, no, es que precisamente por eso queremos que tú le hables a los chavos de eso. Y me llamó mucho la atención el enfoque que le dieron y me dijeron, lo que pasa es que a veces los chicos, sus papás o personas les dicen, escoge bien porque es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Yo lo escuché, todos lo escuchamos. A lo mejor las generaciones de ahorita no tanto, ¿no? Y dijo, lo que pasa es que se empieza a volver muy estresante y muy difícil para ellos el tomar una decisión de qué escoger. Y yo dije, qué interesante. Le dije, va, órale. Y entonces justo platiqué como que es algo de lo que hemos estado platicando en este episodio, de la importancia, pues de desarrollar más bien tus habilidades, de crear tu identidad en lo que tú haces, en lo que tú eres, y no por una marca, por una empresa, por algo. Entonces, creo que son mensajes poderosos para los chavos pues no pasa nada. O sea, ¿a mí de qué me sirvió? Si ahorita me preguntas, Celia, ¿sentiste que desperdiciaste tus años de comercio internacional, el año que estuviste en importaciones y exportaciones? Te diría que no, que eso fue pieza fundamental para lo que hago ahora. Porque claro que me di cuenta, o sea, si yo no hubiera vivido eso, a lo mejor no sé cuánto me hubiera tardado en darme cuenta que el tema operativo de las cosas es mi pasión. O sea, si tú ahorita me cambias a otro sector, pero me metes en el área operativa, pues la voy a hacer ahí, ¿no? Porque yo ya identifiqué dónde están mis capacidades y mis habilidades. Entonces, eso es lo que les digo a ellos. O sea, enfócate en eso, en qué eres bueno, cuál es tu habilidad, qué te dicen, qué es lo que podrías hacer toda tu vida. Eso escoge. O sea, ¿qué podría hacer yo toda mi vida? A lo mejor no te voy a contestar construir, te voy a contestar operar. ¿Sí me explicó? Porque eso sí podría ser toda mi vida, en donde me pongas. Qué padre, qué bonita respuesta, porque sí, nosotros también pensamos, y uno de los conceptos de Descúbrete es brindar herramientas diferentes, porque en un mundo tan cambiante, eh, hemos escuchado estudios en donde se dice que los jóvenes hoy van a poder vivir 3 o 4 carreras en su vida, a lo mejor más, Ujú, ¿no? ujú. Uno, por la longevidad, lo que estamos avanzando en ciencia va a Sí, hacer la vida más larga. Y dos, porque pues puedes ujú, pivotear muy fácil, ¿no? sí, En mis épocas el abogado era abogado y tan tan, ¿no? O claro. sea, y ya no hay manera de hacer el arquitecto es Sí, arquitecto y tan tan, ¿no? No exacto. hay manera de hacer otra cosa. Sí, Y hoy creo que vivimos en esta época en donde como tú, pues más bien encuentras algo en lo que estás aparte dispuesto a seguir aprendiendo, porque a lo mejor cómo se claro, opera hoy no es igual a cómo se operaba antes y cómo se va a operar hacia el futuro. Ahora, claro. las características de liderazgo que compartes, pues esas sí son, ¿no? Ujú. Son innatas, se aprenden. Aquí en China hoy y mañana, ¿no? Exactamente. Sí, Hablabas de tu papá, pudiéramos decir que es la persona que más admiras. sí. Mi papá y mi mamá. Pero sí, mi papá tenía una influencia muy fuerte en mi formación, pues sí, en crear esta persona resiliente. En el futuro, en lo más cercano, tenemos la Ujú. honra de tenerte este 7 de noviembre Gracias, Héctor. en el evento Descúbrete Leadership. Eh, ¿Qué más se ve en tu futuro cercano? ¿Qué más se ve?
Mira, es que sabes que soy una persona como muy abierta también, ¿no? Rápidamente te digo, empiezo con muchas preguntas acerca de la empresa familiar de, ¿seremos los únicos que nos pasa esto? ¿Cómo podemos profesionalizarnos más? ¿Cómo podemos? Entonces fue cuando me meto al IPADE, ¿no? Y después del IPADE me invitan a dar una conferencia de empresas familiares. Y después de eso se acerca una persona conmigo y me dice, oye, yo tengo una empresa hotelera familiar, ¿me puedes ayudar a institucionalizarla? Y fue así como de, sí, claro. Y entonces hago equipo con Carlos Vilchis, que ya lo conozco desde hace tiempo, que se dedica como también a esta parte, conozco cómo trabaja y actualmente estamos institucionalizando una empresa familiar. O sea, realmente no me gusta casarme con lo que hago ahorita. O sea, sí tengo un rumbo, sí tengo un objetivo. El tema de la empresa familiar, el tema de la construcción, el tema de esto es mi pasión y se van agregando otras pasiones a mi vida, ¿no? Como la institucionalización de empresas, como el tema de conferencias, como el tema de compartir a lo mejor, no sé, talleres o algo que tenga que ver sobre todo hacia los chavos, de cómo desarrollar tus habilidades, o a lo mejor no tan chavos, a lo mejor ya un directivo, que era lo que mencionábamos. Puedes estudiar ingeniería, arquitectura, pero hay que desarrollar esas habilidades, ¿no? Que te van a hacer romperla. Entonces, si me preguntas qué viene para mí, o sea, pues eh, se pueden crear muchas pasiones alrededor de mi vida. Me encanta desarrollar cosas que aún a lo mejor no sé qué van a pasar, eh, pero viene justo este sueño y esta lucha de seguir creciendo la empresa, de seguir creciendo la constructora y, y que sea de una manera muy orgánica, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho trabajo, con mucho que nos dé un crecimiento sostenible más que fugaz, ¿no? Creo que ese es mi objetivo. Ha sido una plática increíble. Eh, Me quedan muchas Gracias. preguntas, pero también se nos empieza a acabar el tiempo. Sí. ¿Hay algo que quisieras agregar antes de nuestra última pregunta? Mm, Mira, siempre me gusta también mencionar el tema de el tema de la incomodidad, ¿no? Ahí yo le llamo que hay dos incomodidades en el mundo. La incomodidad obligatoria, la que no escoges, la que no eliges, la que pues, se te presenta, y la incomodidad que tú eliges tener, ¿no? Entonces, muchas veces podemos sobrellevar la vida con esta incomodidad que nos pide la vida, o sea, como muchas situaciones o muchos retos en los que yo me he enfrentado, pero también elijo yo, Celia, además de toda esta incomodidad que se me presenta, elijo incomodarme también en sumarle un curso más, ¿por qué no? Aunque esté cansada. Hace 3 años, pues hice un maratón de 42 kilómetros, entonces creo que esa incomodidad también fue de, pues órale, me la he hecho, ¿no? Me la he hecho acá otra más. Y creo que ese también ha sido un antes y un después, el descubrir de lo que más que el cuerpo, lo que la mente es capaz de hacer, ¿no? Cuando yo viví eso, me di cuenta que no había nada en el mundo que no pudiera hacer. O sea, dices tú un maratón de 42 kilómetros, dices, qué locura. Y todavía lo digo y digo, órale, ¿no? Entonces creo que, pues eso, me gustaría que nos quedáramos con esa incomodidad que nos obliga la vida a seguir y que también tienes la opción de tomarla o dejarla, pero también oblígate tú a tener tus propias incomodidades. Celia, cuando nosotros generamos Descúbrete Más, Ujú. nos gustó la palabra porque tiene una dualidad en donde es como quítate y encuéntrate. Ok. Para ti, ¿qué es descubrirte? Descúbrete. O sea, para mí, ¿qué es la palabra descúbrete? Eh, híjole, creo que es tener la capacidad
de poder darte cuenta de que realmente, si lo piensas, lo puedes hacer. O sea, yo he descubierto en mí el poder decir, ¿y qué tal que si esto? ¿No? Y que descubres que lo puedes hacer. O sea, que solamente, te voy a decir algo muy chistoso, lo voy a poner así. Tú dices, a ver, quiero esto, ¿no? Quiero llegar aquí. Y ya lo decides. Y todo el cómo lo hagas, no lo sabes. No lo sabes qué va a pasar, no lo sabes qué tan difícil va a ser, no lo sabes si va a ser fácil, difícil, si de repente vas a dudar. Pero el llegar aquí, justo todo el trayecto te hace descubrir todo lo que eres capaz de hacer para llegar a esto. Entonces, creo que ese descubrimiento en el camino, más que en la meta, es lo más importante. Qué bonito. Ha sido un placer. Gracias, Te Héctor. agradecemos A muchísimo tu ustedes, tiempo, te agradecemos a muchísimo el ustedes. apoyo, la colaboración. Creo que Un gusto. sin personas como tú, Mm, Descúbrete no sería posible. Hemos encontrado una enorme Gracias. comunidad de hombres y Sí. mujeres, de personas que están Ujú. involucradas hoy en Descúbrete y nos veremos pronto seguramente. Te agradecemos tu Sí, tiempo. gracias a ustedes también. Gracias. Gracias a todos, nos vemos en el próximo capítulo.